Ya, a ver, ya estamos en semana 4. El día de hoy vamos a hablar sobre la búsqueda de la identidad. Parte uno quiere decir que la próxima semana vamos a hablar de la parte 2. El día de hoy va a estar enfocado en lo que es la autoestima. ¿No? Va a estar enfocado en lo que es autoestima e iniciamos con una reflexión, ¿no? La identidad de un hombre consiste en la coherencia entre lo que es y lo que piensa, ¿no? Y cuando hablamos de hombre, estamos incluyendo a las mujeres, ¿no? Hombre como sinónimo de ser humano. Entonces, eh, el día de hoy, hablar de la autoestima prácticamente es mirarse hacia adentro, ¿no? Mirarse hacia adentro, saber eh, cómo nos estamos conduciendo, cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Como dice el temario del día de hoy, vamos a hablar sobre el autoconocimiento, vamos a hablar sobre la autoestima, vamos a hablar sobre la imagen corporal, sobre la comprensión de los demás y sobre los estilos de comunicación, ¿no? Eh, Nosotros tenemos una reflexión acerca de el autoconocimiento, ¿no? Dice que un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores estaban muriendo. Entonces el roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. Y la rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces, esta reflexión, ¿a qué nos llama? ¿No? Nos llama que cómo es el que cree de manera saludable el hecho de estar comparándose. O sea, es muy delicado estar viendo las cualidades y las potencialidades de otras personas y no mirarnos a nosotros. Cuando nos comparamos, por lo general vamos a resaltar las cualidades de la otra persona. Y de repente la otra persona resuelve los ejercicios más rápido que yo, la otra persona analiza más rápido que yo, la otra persona hace buenos resúmenes, la otra persona tiene más capacidad, la otra persona tiene más capacidad de memoria, la otra persona. Entonces, exaltando los, las cualidades de la otra persona y muchas veces nosotros despreciando nuestras capacidades. Todo ser humano es único. Cada ser humano puede llegar a su mejor potencial. Va a depender de la práctica, va a depender de cómo gestiona sus tiempos, va a depender de cómo se organiza. Entonces, el día de hoy hablamos sobre áreas del autoconocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es el autoconocimiento? Es un proceso reflexivo. ¿Por qué reflexivo? Porque mediante este proceso la persona toma conciencia de sus características físicas, ¿no? Toma conciencia también de sus características cognitivas, toma conciencia de sus características afectivas, toma conciencia de sus características conductuales y y reflexiona sobre las características sociales. ¿No? Entonces, en este autoconocimiento uno empieza a analizar, ¿no? ¿Cuáles son mis características físicas? Ahora, estas características físicas yo las acepto tal como soy. Yo acepto mis características, el color de mi piel, la forma de mi cabello, la forma de mi nariz, la forma de mis ojos, la forma de mis dientes, ¿no? Pero tomo conciencia acerca de mis capacidades cognitivas.
de mi capacidad de pensar, de reflexionar, de tomar atención, de mi memoria, de mis capacidades afectivas, ¿no? Cómo están mis sentimientos, mis emociones, de las partes sociales, cómo yo me relaciono. Y entonces la persona en el autoconocimiento identifica cómo piensa, cómo siente, cómo actúa y cómo se relaciona con las demás personas. En ese sentido, también identifica y aprecia sus motivaciones, ¿no? Y como áreas del autoconocimiento, tenemos la personalidad, tenemos la motivación, tenemos los valores y tenemos las actitudes. Estas cuatro áreas relevantes. Entonces, en las actitudes, nosotros tenemos lo que son netamente las capacidades cognitivas, ¿no? Decía un profesor, actitudes con P, ¿no? Tiene que ver con las capacidades cognitivas, con las habilidades intelectuales, ¿no? Las motivaciones, ¿cuáles son nuestras expectativas? En el autoconocimiento, uno tiene expectativas sobre la vida y uno tiene expectativas de repente sobre el área profesional, ¿no? Por ejemplo, ustedes, sus motivaciones, sus expectativas en la parte profesional, tenemos en la parte profesional ingresar a la universidad. En la parte, laboral, una vez que somos profesionales, tenemos las expectativas, ¿no? Tenemos las expectativas de, de conseguir un buen trabajo. ¿No? Y en las motivaciones también tenemos nuestros deseos, ¿no? Nuestros deseos de repente en el área personal, ¿no? De repente alguien más adelante se proyecta a poder casarse, a tener hijos, ¿no? Otro de repente a emprender una empresa, ¿no? En las motivaciones, nuestros objetivos personales, ¿no? Cómo me veo de aquí a un año, cómo me veo en 5 años, cómo me veo de aquí a 10 años, ¿no? Cuáles son las metas que me interesa alcanzar, en los valores, ¿no? ¿Qué es lo que yo más valoro en esta vida? Y cómo lo que yo valoro en esta vida se relaciona con el marco moral y también con el marco legal de nuestro país. ¿No? Entonces, estos valores guían nuestra vida porque es lo que nosotros valoramos, ¿no? Y lo que nosotros es importante para la vida. Y luego también como el autoconocimiento, como un área, tenemos la personalidad. Y acá están todos los rasgos en la forma de cómo nosotros nos comportamos, ¿no? Si soy introvertido, si soy extrovertido, cómo me relaciono, cómo me conduzco en el día a día. Y el autoconocimiento, un proceso reflexivo, ¿no? Un proceso de análisis. Y el autoconocimiento permite a la persona, ¿qué le permite realizar? ¿No? Entonces le permite comprenderse, le permite autorregularse, ¿no? Porque llega un momento que las personas, por los años que pasan, llegan a conocerse cómo reaccionan ante una situación. Y parece que las otras personas que están alrededor nuestro también con el pasar de los años han visto que tenemos un patrón de comportamiento. Por eso que dicen, no le digan nada a su papá porque su papá se va a molestar.
está prediciendo, está tratando de predecir su comportamiento porque, eh, porque los años ya le están dando una secuencia de comportamientos, ¿no? Luego le permite también a la persona proponerse y confiar en el logro de sus objetivos. Como yo me conozco, como yo ya estoy aprendiendo a conocerme, entonces yo me fijo un objetivo y digo, quiero ingresar a la universidad. Desde la reflexión que yo hago, ¿qué hábitos, qué hábitos tengo que insertar en mi vida? ¿O qué hábitos yo tengo que cambiar? ¿O qué hábitos yo tengo que mantener? ¿Qué hábitos me están sirviendo ahora, no? Ya. Y creo que el internet falló, ¿no? Estaba que le explicaba acerca de proponer y confiar en el logro de los objetivos. Cuando uno trazamos nuestros objetivos y ya nos estamos conociendo, sabemos qué hábitos deberíamos mejorar, qué hábitos deberíamos mantener, qué hábitos deberíamos insertar, ¿no? Por ejemplo, ustedes al momento de reflexionar sobre sus capacidades, algunos de ustedes dicen, este ciclo yo ingreso a la universidad. Creo que ya este es mi ciclo, ¿no? Otros de repente dirán, tengo que mejorar un poco en letras, tengo que mejorar un poco en matemáticas. Algunos de repente tienen una estrategia diferente, ¿no? Uno de repente como estrategia dicen, bueno, me voy a preparar este ciclo, pero yo creo que ingreso en el examen de admisión. Otros dicen, no, yo en la pre nada más ingreso. El autoconocimiento también permite a la persona desarrollar empatía, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollar empatía, hablamos de la capacidad de poder comprender qué es lo que está pasando alrededor. Empatía con el prójimo y también empatía conmigo mismo, porque tengo que comprenderme a mí mismo. El autoconocimiento me va a permitir definir el propósito. El autoconocimiento me va a permitir tomar decisiones que favorezcan mis objetivos, porque yo me conozco. Por eso que al momento de elegir una carrera profesional, ustedes tienen que elegirla. Hay personas que eligen
Dicen, ¿cuál es la carrera que tiene mayor demanda laboral? ¿Cuál es la carrera donde te pagan más? ¿Cuál es la carrera donde yo puedo salir y ya voy a estar ganando una remuneración alta? Pero luego se aburren porque no es lo que te apasiona, no es tu vocación. O algunos ingresan a la universidad y al sexto ciclo, séptimo ciclo ya quieren cambiarse de carrera. Algunos sexto ciclo postulan a otra carrera porque se dan cuenta que ese no es su vocación, no le gusta, no se ve haciendo eso, ¿no? No se ve viviendo de eso. Y el autoconocimiento también nos ayuda a afrontar retos y adversidades, ¿no? Porque al conocerme, yo me doy cuenta que estoy pasando por momentos difíciles y sé qué debo de hacer en mi vida para poder sobreponerme a esas adversidades, ¿no? Y cómo poder afrontarlo, ¿no? Mi capacidad de afronte, cuáles son mis estrategias de afrontamiento a estas adversidades. Todos pasamos momentos difíciles, momentos de adversidad, pero hay personas que responden mejor, ¿no? Hay personas que soportan más, hay personas que tratan de sobrellevarlo. Entonces, si reflexionamos sobre nosotros mismos y ampliamos nuestros autoconocimientos, podemos alcanzar una mayor autonomía. Parte de ello también tenemos la autoestima, ¿no? Y la autoestima es un término que ustedes lo han venido trabajando desde el colegio, ¿no? Entonces, la autoestima es esa evaluación que el individuo hace y que generalmente mantiene con respeto a sí mismo. ¿Mm? Esta se expresa una actitud de aprobación o una actitud de desaprobación, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ustedes se aprueban o ustedes se desaprueban? ¿Ustedes se recomiendan o no se recomiendan? ¿Ustedes se valoran, se quieren? ¿Ustedes se respetan? Como hay una frase de las madres, ¿no? Si tú no te respetas, ¿quién te va a respetar, ¿no? Si tú no te valoras, ¿quién te va a valorar? ¿No? Pero no es que alguien de la noche a la mañana se despierta y dice, bueno, a partir de hoy día me voy a valorar, sino que es un proceso de darse cuenta, ¿no? De decir, estoy reflexionando en este autoconocimiento, estoy en un proceso de reflexión y me doy cuenta que durante estos 2, 3 años no me he valorado, no, no me he dado la importancia que realmente merezco. Yo soy un joven, soy una adolescente, inteligente, empeñosa, con capacidades, que tiene metas en la vida, que quiere conseguir sus sueños. Entonces, esa es autoestima, ¿no? Es esa actitud de aprobarse o desaprobarse, ¿no? Es esa actitud de evaluación que realizamos. Entonces, y en esta actitud de aprobarse o desaprobarse, la persona se siente capaz, ¿no? Es lo que se espera, ¿no? Que se siente importante, exitoso, valioso en las cosas que hace, ¿no? Y si identifica que hay cosas que mejorar, pues elabora un plan de mejora. Pues, una reflexión adecuada es identificar, no engañarnos, ¿no? Dice, no, yo soy bueno en matemáticas, pero te das cuenta que en matemáticas
hay que practicar un poco más. Yo soy bueno en letras, pero tú eres consciente que hay que practicar. No hay otra forma que practicar para poder desarrollar estos criterios relevantes. ¿Y quiénes son los agentes de la formación de la autoestima? No, no es que la autoestima apareció de la noche a la mañana. Hay toda una formación, ¿no? Algunos dicen desde el nacimiento, otros dicen los primeros meses, otros dicen los primeros años, que se va formando la autoestima. ¿No? Y la persona va teniendo un concepto de sí mismo. Y ya cuando llegan a una edad de 18 19 años, ya esa idea se pone más sólida. Entonces, si yo en la adolescencia no he hecho la reflexión de cómo me estoy tratando, ¿no? Si en los primeros años de mi juventud yo no he hecho la reflexión acerca de si me valoro o de repente me desapruebo, y los agentes de formación más significativos tenemos los padres y los que hagan las veces de padre, puede ser un abuelo, puede ser, puede ser un tío, ¿no? Eh, Se dispone de repente lo que más se valora. Otro agente de formación podría ser un docente, ¿no? Pero los otros significativos se refiere a que tú como persona identificas a personas relevantes en tu vida, ¿no? Alguno de repente sea el hermano mayor, otro sea un abuelo, sea un tío, de repente un tutor, ¿no? Alguien que es una persona significativa, ¿no? Y otro agente de formación lo podemos apreciar es la autoobservación cuando la persona se analiza a sí mismo, ¿no? Y va percatándose y tomando conciencia de sus características y empieza a reconocer sus cualidades y sus áreas de mejora, ¿no? Entonces, áreas de expresión de la autoestima. ¿Cómo podemos nosotros expresar la autoestima? Desde el lado cognitivo están los pensamientos, están las creencias sobre sí mismo, ¿no? ¿Qué creencia tienes sobre ti mismo? ¿Te sientes un ganador? ¿Te sientes una ganadora? ¿Crees que puedes lograr tus metas en esta vida? ¿Te consideras capaz de hacerlo? ¿O de repente tenemos este tipo de expresiones como, ¿no? No lo merezco, no es para mí, no soy capaz, eh, no visualizo una vida de éxito, no visualizo un futuro comprometedor, ¿no? Y de manera afectiva están otros ejemplos, ¿no? Entonces, de manera afectiva, las emociones, los sentimientos. Entonces, experimentamos alegría de nosotros mismos, o experimentamos vergüenza, ¿no? Entonces, de repente he sacado un buen puntaje en mi primer simulacro de la pre. Eso me hace sentir eh, contento porque subió de puntaje o al contrario, me comparo con otro y digo, bueno, yo saqué 20 puntos, el otro sacó 50 puntos, ¿no? Entonces soy un bueno para nada, no tengo la capacidad, mejor me retiro, ¿no?
Esos son las emociones, los sentimientos que tenemos sobre nosotros, o al contrario, tenemos acciones positivas. En el lado conductual están los hábitos, y estos hábitos reflejan cómo está nuestra autoestima, ¿no? Por ejemplo, si a mí me interesan los estudios, bueno, yo no puedo estar todo el día haciendo otra cosa sin practicar, ¿no? Porque eso estaría hablando de que realmente no me estoy preocupando por mis sueños, no me estoy preocupando por mis metas, como que no visualizo un mejor futuro para mí, ¿no? Entonces, pero si uno se organiza, si uno tiene un sueño, si uno tiene un anhelo, uno lucha por ello, uno no deja fácilmente derrotarse, ¿no? Sino que uno en la autoestima de manera conductual, uno se planifica, uno dice, el día de hoy voy a hacer esto, me voy a gestionar de esta manera, me voy a reunir con mis compañeros, voy a repasar, a hacer mis propias prácticas, voy a buscar preguntas. Y luego tenemos lo relacional. Están los modos de interacción con los demás en diversos contextos. Y cuando yo converso con alguien, ¿no? Cuando yo me relaciono, me siento inferior. Es decir, estoy con personas de mi edad, estoy con personas de mi entorno. Es decir, me siento menos, siento que no merezco estar en ese grupo, o me siento parte de ese grupo. Es decir, no me creo ni superior ni inferior, siento que estoy ahí en el promedio, en la media, ¿no? Eso. Esa es nuestra forma de relacionarnos. ¿Sentimos que pertenecemos al equipo o sentimos que no, que debemos excluirnos, que no merezco estar en ese grupo? Y luego tenemos características de una persona que al momento de valorarse lo hace de manera muy limitada, ¿no? Entonces a ello los psicólogos le consideran, para poder medir una conducta, los psicólogos establecen ciertas categorías, ¿no? Entonces autoestima baja, entre los psicólogos, o para poder consolidar un lenguaje que nos pueda dar una idea del comportamiento, colocan autoestima baja, ¿no? Entonces, es como alguien dice, tiene autoestima baja, ya las personas pueden intuir cómo es su comportamiento de esta persona, cómo se desenvuelve. La teoría nos dice que es una persona que desconfía de sus capacidades, ¿no? No es que no la tenga, ahí tiene sus capacidades, pero desconfía, ¿no? Es decir, las personas que están alrededor ven su potencial. Las personas que están alrededor te dicen, sí, tú puedes, eres inteligente, vas a poder ingresar, este es tu ciclo, tú tienes la capacidad, pero la persona dentro de sí desconfía de lo que tiene, desconfía de todo lo que ha conseguido durante estos años, ¿no? Identifica más los defectos que las cualidades, ¿no? Por lo tanto, los defectos trata de que los defectos tapen sus cualidades que tiene. Tiene dificultad para tomar decisiones, por lo general espera que otros tomen decisiones, ¿no? Es decir, lo que tú digas, yo lo hago, ¿no?
Si mi amiga me dice, no, no postules a medicina, mejor postula a, no sé, postula mejor a ingeniería, ya bueno, como mi amiga me dice y me orienta y me habla bonito, entonces dejo mi carrera y me voy por otra. Otros toman decisiones por mí, ¿no? O yo pensé estudiar derecho, pero me dicen que no, que mejor sociología, que yo tengo la capacidad para sociología, entonces dejo derecho y me voy a sociología. Es sensible al rechazo social. Luego tenemos eh, lo opuesto, ¿no? Lo que los psicólogos le llaman eh, una autoestima en el nivel alto. En este caso, una persona que ha sido identificada con una autoestima alta es una persona que reconoce sus cualidades y al mismo tiempo también identifica las áreas que tiene que mejorar. ¿No? Es una persona que se siente merecedor de afecto. Es una persona que siente reconocimiento. ¿No? Es una persona que se acepta, que se valora, que se quiere, ¿no? Es una persona que enfrenta con éxitos dificultades. Es una persona que trata de luchar por sus objetivos. No se da, ha sido más por vencido, ¿no? Sabe que, como dicen de manera coloquial, se ha perdido la batalla, mandó a la guerra, ¿no? Entonces dice, bueno, yo sé que voy a poder mejorar en ello, sé que si me preparo, sé que si me organizo y voy a empezar a hacerlo. Entonces, también es una persona que se caracteriza porque se trata con respeto. ¿No? Entonces, nosotros nos tratamos con respeto, nosotros nos consideramos. Pues, tratarnos con respeto significa que también no vamos a permitir que otros nos falten el respeto. No vamos a permitir que otros nos traten como ellos quieren tratarnos. Porque si yo me respeto, si yo me valoro, es como que trato de poner un freno, ¿no? Y ese freno que yo pongo lo coloco con mucho respeto, ¿no? Porque han habido momentos en que algunas personas han tenido que colocarle frenos a, a personas significativas, ¿no? Muchas veces a un padre que en vez de motivarte, más bien te genera dudas, ¿no? Entonces, un progenitor, sea hombre, sea mujer, que te diga, pues, eres un burro, por las puras gasto el dinero contigo, eres un perdedor, mejor dime para ya no gastar dinero contigo, para ya sacarte del centro preuniversitario. Entonces, si tú te respetas, con mucho respeto vas a ponerle un freno a tu progenitor, ¿no? Entonces, de poder decirle, ¿no? Papá, mamá, hermano mayor, enamorada, novio, ¿no? Es decir, yo te respeto, te quiero, te considero, pero no voy a permitir que tú me sigas faltando al respeto de esta manera, ¿no? Yo merezco consideración, yo merezco ser valorado y siento que tú me maltratas más bien y haces que yo identifique más mis errores que mis cualidades. ¿M? Pues, y también tenemos la falsa autoestima, ¿no? Aquella persona que no lo hace desde el amor incondicional, ¿no? Aquella persona que solamente
aparenta ser alguien para que el resto la vea, ¿no? Entonces, es como que muestro ante todos, ¿no? Que yo me amo, que yo me valoro, que yo me considero, pero en el fondo estoy luchando con una creencia que me acusa, ¿no? Que me dice que no tengo la capacidad, que no tengo las cualidades necesarias. Y esa es una lucha eh, fuerte, ¿no? Luchar con tus propias creencias, luchar con todo lo que te han dicho durante años, para que ahora tú digas, estoy a punto de ingresar a la universidad. Entonces, algunos creen que puede ser una forma de protegerse del sentimiento de desaprobación. Y esto se relaciona con la actitud manipuladora o soberbia también. Hay gente que trata de sacar provecho de esto y quiere manipular y quiere hacer las cosas de manera distintas, que no le ayudan a sí mismo, que no le ayudan a conseguir sus metas. Y tenemos la escalera de la autoestima, ¿no? Miren, ¿de dónde inicia, ¿no? Y en dónde termina, ¿no? La escalera de la autoestima vemos que inicia desde el autoconocimiento. Ujú. El autoconocimiento como el proceso reflexivo, ¿no? Conocer cuál es nuestro componente del yo, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué anhelo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo siento? ¿Por qué actúo de esa manera? ¿Por qué siento de esta manera? Y el autoconocimiento nos va a llevar al autoconcepto, ¿no? A tener ya un concepto de nosotros mismos. Entonces, el autoconcepto se define como un sistema organizado en el que cada individuo categoriza la información que posee de sí mismo. Entonces, lo que yo pienso de mí mismo, ¿dónde lo puedo categorizar? Como una autoestima pésima o una autoestima alta, muy alta, ¿no? Y luego del autoconcepto tenemos la autoevaluación. Es- no hay algo más importante que aceptarnos tal como somos. Y esa parte de la aceptación no significa quedarnos, eh, quedarnos de repente desatendido de nosotros, ¿no? La autoaceptación no significa, bueno, ya así soy yo, y me voy a quedar así tal cual soy yo. No, por eso existen profesionales que te pueden ayudar, por eso existen eh, la reflexión que nos puede llevar y también tenemos el autorrespeto, ¿no? Y pedir también que las otras personas nos respeten. Y de esta manera, con estos 7 criterios, es que nosotros fortalecemos la autoestima. Fortalecemos la autoestima, un mejor criterio de sí mismo, una mejor valoración. Y una vez que nosotros ya hemos tenido la escalera de la autoestima, entramos a la imagen corporal, ¿no? ¿Qué es la imagen corporal? ¿Qué nos dice la teoría? Es aquella representación que nos formamos mentalmente de nuestro cuerpo.
¿Por qué representación? Porque muchas veces esa representación no coincide con nuestro físico. Solamente es una representación. Yo me he creído que así estoy. Y esta representación mental puede distorsionarse, ¿no? Entonces, eh, en esta imagen corporal, dicen que en el modo en que vivimos, ¿no? En el modo en que uno se percibe, se imagina, siente y actúa respecto a nuestro cuerpo, está relacionado con las vivencias de la personalidad, el bienestar psicológico. Generalmente una confusión entre los términos de apariencia física e imagen corporal, y de repente podemos hacer la diferencia, ¿no? La apariencia física se refiere a las características externas que se perciben visualmente del cuerpo, mientras que la imagen corporal es aquella percepción que nosotros tenemos, cómo nos percibimos. Y esto es más chocante en la adolescencia, ¿no? Porque en la adolescencia se vive el cuerpo como fuente de identidad. Tenemos el cuerpo como autoconcepto, el cuerpo como autoestima, ¿no? Si yo tuviera el cuerpo de fulano de tal, quizás me quisiera más, quizás me valorara más, quizás eh, trataría de ser tal cosa. ¿No? Entonces, la representación que nosotros tenemos nos lleva también a una introspección, ¿no? En otras sociedades se fomenta una cultura de atención y cuidado a la apariencia física, ¿no? Entonces, la distorsión de la imagen corporal también afecta, ¿no? Y cuando hablamos de distorsión, ¿de qué estamos hablando? De un conjunto de alteraciones, ¿no? Un conjunto de alteraciones que tienen que ver con la percepción, ¿no? En la percepción en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma, ¿no? Y de esta manera van apareciendo sentimientos de valoración o desvaloración. También la mayoría de estudios nos permite poder saber qué etapa, ¿no? de años es que nos lleva a ello. La adolescencia está en constante aprobación del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos creen, si tengo tal cuerpo, voy a ser aceptado en tal grupo, ¿no? Entonces, la distorsión nos lleva a una representación mental. Entonces, pero ¿qué pasa cuando la preocupación y la insatisfacción con el cuerpo se intensifican? ¿No? Se nos lleva a ello a perder, ¿no? A perder la sensibilidad al momento de poder valorarnos, poder querernos, poder respetarnos. Y esto nos lleva a generar malestar, eh, preocupación, insatisfacción. eh, Nos lleva también a interferir negativamente en la vida cotidiana y en algunas veces ya nos va generando ciertos trastornos, ¿no? psicológicos como anorexia, ¿no? Es decir, siento que mientras más delgado soy, más me valoran y yo también más me quiero, ¿no?
Algunos dicen que es por salud, ¿no? Pero cuando te das cuenta que tú tratando de buscar tu salud te está haciendo daño la práctica que estás realizando, entonces nos damos cuenta que eso tiene que ver con una representación, ¿no? Tenemos también bulimia. Tenemos bulimia también que una obsesión, ¿no? Una obsesión por estar delgado, una obsesión por buscar la aprobación social. Tenemos otra distorsión de la imagen como vigorexia, ¿no? Persona que una cosa es ir al gimnasio por salud, ir al gimnasio por deporte, ir al gimnasio porque me gusta, ir al gimnasio porque de manera estética mi cuerpo se ve un cuerpo que agradable, ¿no? Un cuerpo que a mí me agrada, ¿no? Pero cuando hablamos ya de vigorexia, hablamos de un uso excesivo de eso, ¿no? Entonces, hay personas que, hay personas que se acostumbran eh, a ir al gimnasio, ¿no? Y toda su atención lo muestra en el cuerpo, ¿no? Toda la atención lo muestra en el cuerpo. Entonces, las personas con vigorexia, eh, porque no fueron al gimnasio un día, sienten como que los músculos ya se le cayeron, sienten que el cuerpo ya cambió y siente que hay bastantes modificaciones. Y esto al final le causa daño porque piensan que esto es real. Y si no voy un día al gimnasio, voy a perder todo lo que he podido construir entre todo este tiempo en ir al gimnasio. Y tienen una obsesión por su cuerpo. Creen que los van a amar por el cuerpo, que los van a valorar por el cuerpo, que van a ser aceptados en una sociedad por el cuerpo. Y en otras palabras, como endiosar al cuerpo. ¿Y qué pasa si estas personas con vigorexia se enferman, ¿no? Les da el dengue, les da el COVID, les da fiebre y no pueden ir al gimnasio 2, 3 días, 4 días, ¿no? Algunos se desesperan, sienten como que es un estilo de vida para ellos, ¿no? Sin embargo, cuando uno utiliza el gimnasio de manera razonable, eh, no estamos hablando de la vigorexia, ¿no? O personas que les gusta hacer su estado físico, pero lo hacen más que todo por salud, ¿no? 6 de la mañana trotan, hacen ejercicios. Entonces, ahí no estamos hablando de vigorexia. Estamos hablando de alguien que lo está viendo el deporte como salud, que ha asumido el hábito relevante como parte de la salud, como un estilo de vida. Y luego tenemos la comprensión de los demás, ¿no? Con la competencia social. ¿Cómo puedo yo comprender a los demás? ¿No? Recordemos que esta comprensión nos va a llevar a una mejor relaciones. Y creo que la mayoría nos queremos llevar bien, especialmente con lo de nuestra casa, ¿no? Yo quiero aprender a comprender a mis padres. Yo quiero llegar a comprender a mis hermanos. Quiero llegar a comprender a mis sobrinos, ¿no? Una comprensión de los demás. ¿Cómo voy a poder lograr esa comprensión? ¿No? La teoría nos va dando ciertos indicadores y uno de ellos nos dice, primero hay que trabajar la asertividad. Y la asertividad como la competencia social que permite a la persona expresar
constructivamente. No, no solamente expresar por expresar. Hay gente que dice, eh, eh, la verdad sin piedad es pura crueldad, ¿no? Pues hay gente que está en una reunión y dice, me van a disculpar con lo que voy a decir, pero no quiero ofender. Entonces prácticamente es como diciendo, prepárate de lo que voy a decir. Y sí, ofende, ¿no? Sin querer, como dice la persona, está ofendiendo a los demás. Entonces ahí no estamos hablando de una asertividad, porque asertividad es poder opinar lo que uno piensa, siente y dice, ¿sí? Sin vulnerar los derechos de otra persona. ¿Cómo más puedo yo comprender a los demás? ¿No? Con la escucha activa. ¿Mm? Y con la escucha activa, habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, ¿no? Sino también inferir en sus sentimientos, en sus ideas, ¿no? En sus pensamientos. eh, es impredecible que exista retroalimentación propia del interlocutor, ¿no? Entonces, si uno está recepcionando la conversación de la otra persona, tenemos que mostrarle asertividad, tenemos que mostrarle escucha activa, porque si no somos asertivos con nuestros compañeros o con nuestros familiares, al mismo tiempo nos va a costar tener escucha activa, ¿no? Ser empáticos, comprender la situación de la otra persona, comprender cuáles son, ¿no? Esos criterios relevantes. ¿Qué me está contando? ¿Qué me está revelando? ¿Qué me está diciendo? Eso va a influenciar en nuestra autoestima, ¿no? Entonces, tenerlo nos lleva a eso, ¿no? Asertividad, escucha y empatía, poder comprender, ¿no? Poder saber lo que está pasando a alguien y respetarlo, ¿no? Darle su tiempo, darle su momento, darle su espacio para que pueda conseguir lo que tenemos en la comunicación, esos dos tipos, ¿no? La comunicación verbal, ya sabemos, eh, relacionado al uso de palabras habladas o al uso de palabras escritas, ya que hoy en día se testea, ¿no? Testeamos en dispositivos digitales. Tenemos la comunicación no verbal, ¿no? Que también transmite información, ¿no? Y en este caso hace uso y referencia del número de cantidad de canales, ¿no? Entonces, en estos canales visuales podemos identificar los gestos, los movimientos de mano y brazo, la distancia corporal. Entonces, si yo me aíslo, algo estoy comunicando, ¿no? Es un lenguaje no verbal, pero algo comunico. Me invitan a una reunión, me invitan a una fiesta de promoción donde están todos, pero yo no quiero ir. Pues acá el criterio es cómo estamos manejando esto, ¿no? Y algunos estiman que el 70% de la comunicación es no verbal. Es decir, cómo nos comportamos nosotros. Y todo comunica, una sonrisa comunica, un gesto comunica, una palabra comunica, la forma de vestirnos comunica. Tenemos el lenguaje no verbal, ¿no? Dice que en nuestra comunicación diaria nosotros adoptamos
¿no? Patrones, comportamientos. Optamos también por eh, interpretarlo de la mejor manera y que exista coherencia entre lo que decimos y lo que nosotros comunicamos con nuestro cuerpo. Pues si yo digo estoy alegre, mínimo tiene que salirme una sonrisa, ¿no? No digo estoy alegre, pero eh, teniendo las cejas, teniendo dificultades con ello. Entonces, de ahí la importancia de identificar los estilos de comunicación más frecuentes, de poder trabajarlo de esa manera, para luego entrar a los estilos de comunicación, ¿no? ¿Qué estilo de comunicación por lo general utilizamos? Eh, ¿no? ¿Qué estilo de comunicación utilizamos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿no? El pasivo se caracteriza porque no es capaz de expresar abiertamente sus sentimientos, ¿no? No es capaz de expresar abiertamente sus pensamientos, no expresa ni opina públicamente sus pensamientos, opiniones. Sin embargo, eh, debería trabajarlo para que no tenga dificultades. Y en el estilo pasivo tenemos el lenguaje no verbal, ¿no? Mirada hacia abajo, voz débil, cuerpo encogido, proyecta poca fuerza, poca valentía. Pero como ninguno de los extremos es adecuado, si uno es pasivo, el otro es agresivo. Y dentro del agresivo tenemos, expresa pensamientos, sentimientos, opiniones, conducta de forma amenazante, ¿no? Hay gente que dice, no, pero así es mi voz. No, no es que yo estoy gritando, sino que así es mi voz. Sabemos que está utilizando un estilo de comunicación agresivo, ¿no? Expresa pensamientos, sentimientos, opiniones de manera amenazante, ofensiva, no respeta a la otra persona, manipula, humilla, amenaza. Y por lo general el estilo agresivo no tiene en cuenta los derechos ni los sentimientos de las demás personas. Busca obtener sus propios beneficios, ¿no? Y tenemos nosotros como, eh, ¿cuál es el lenguaje no verbal del agresivo? ¿No? Mirada directa, mirada fija, los ojos interlocutores, volumen de voz demasiado alto y de expectativas y aceleramiento para hablar, ¿no? El agresivo. Lo podemos ver hoy en día en redes sociales, lo podemos ver en acciones que pueden suceder, ¿no? Y luego tenemos nosotros el asertivo, que es lo que esperamos nosotros, ¿no? Primero vamos con el pasivo agresivo. Es una combinación de los dos estilos, ¿no? Su agresivo, su ente agresivo es la manipulación, la ofensa, ¿no? Esto se puede entender como una agresión oculta. La persona se utiliza, la persona que utiliza este estilo pasivo-agresivo eh, suele manipular, ¿no? Y como eh, vemos a un sujeto, a un adolescente, que termina su relación sentimental
un fin de semana solo para ser infiel, ¿no? Termino el día viernes porque sábado y domingo tengo una actividad que realizar. Y después el domingo en la tarde vuelvo, ¿no? Pidiendo disculpas. Pasivo agresivo, ¿no? Persona que también busca que alguien la golpee para luego sacar provecho de ello. Dice, pero tú me ofendiste. Entonces, sus emociones suelen ser de resentimiento ante las demandas de los demás. Eh, ¿Cuáles son sus posturas no verbales? Tiene una postura corporal en desacuerdo, reto, énfasis en el tono de voz para iniciar el mensaje irónico, ¿no? Pasivo agresivo, es decir, soy pasivo para buscar la agresión de otra persona, ¿no? Y verme como una víctima. Y luego tenemos el estilo de comunicación asertivo, que es el más esperado, ¿no? Implica respeto hacia sí mismo y hacia los demás al expresar sus pensamientos, sentimientos, necesidades y deseos. Defiende defender, ¿no? O trata de defender sus derechos, ¿no? De una o de otra manera. Y el que tiene un lenguaje asertivo habla con seguridad y claridad, expone sus ideas de manera lógica, sin agredir, sin atropellar a otra persona, sin ofenderla, ¿no? Piensa lo que va a decir para no llegar a la ofensa. Sus emociones suelen ser positivas acerca de sí mismo, demuestra empatía por las demás personas y además se responsabiliza de su comportamiento, ¿no? ¿Cómo es el lenguaje no verbal de un asertivo? Por lo general, muestra un contacto ocular. El lenguaje no verbal es directo, habla con fluida expresión, ¿no? Y es firme en sus decisiones. Pues, de estos cuatro, y con el que se llega a manejar es con el asertivo. Este es el recomendable, ¿no? Y con ello entramos a las preguntas, ¿no? Vamos con la pregunta uno en el chat. Me escribe cuál crees que sea la respuesta correcta para luego hacer la reflexión. Eh, Dice, eh, o dice la D y la uno, ¿no? Ahí vamos a leer la uno que nos dice, ¿no? La asertividad es una competencia social que consiste en el adecuado manejo de las relaciones con otras personas. Identifique la afirmación o afirmaciones relacionadas a esta idea. Tiamat se pone en lugar de su padre para comprender sus opiniones. Oreón le recomienda a su hija evitar el contacto visual al hablar con otras personas. Odín le explica a su novia por qué ella tiene derecho a cometer errores. Y para
Para el constructor de la pregunta nos dicen, ya, a ver, vamos. Dicen la D. Ya, si no fuera la D, ¿qué otra alternativa ustedes elegirían? La A, si no fuera la D. Ya, ya, mira, pero el constructor de la pregunta ha indicado que es la E, solo la 3. Dice, el estilo de comunicación asertivo permite la expresión constructiva de los sentimientos en el momento y en el lugar oportuno, en un tono moderado, respetando al interlocutor. Entonces, cuando la mayoría dice la 2 y la 3, ¿no? Dice, Orión le recomienda a su hija evitar el contacto visual. Entonces, nos damos cuenta que la 2 no sería. La mayoría dice la D, decía. Uno y 3. ¿No? Dice, Tiamat se pone en el lugar de su padre para comprender sus opiniones. ¿Ya? Entonces, en el asertivo, la persona dice lo que piensa, dice lo que siente, pero respetando a las otras personas. ¿No? Y el constructor de la pregunta ha considerado solamente la 3. Odín le explica a su novia por qué ella tiene derecho a cometer errores. ¿No? Vamos Profe, con... Sí, te escucho. eh, e- entonces la uno sería más como empático. Como empatía, ¿no? La capacidad de poder comprender la, la situación o las opiniones de la otra persona. ¿No? Claro. Lo que hace el asertivo, más que todo, es decir lo que piensa, pero respetando al otro. Puede ser como Claro. dicen, ¿no? Decir la verdad, pero sin piedad, es como que crueldad, ¿no? Entonces, el empático se caracteriza por eso, por decir, pero ve la forma, cómo decirlo para no ofenderlo. Por eso que el constructor de la prueba ha marcado la alternativa correcta, la E, solo la 3, ¿no? Vamos con la pregunta 2, ¿no? En el chat, a ver, colocan La, en la A, nos dice. A ver, por acá hay una pregunta, profesor. Entonces la empatía no forma parte de la asertividad. Ya, pero recuerden que en la asertividad estamos hablando del estilo de comunicación. ¿Ya? Y en la empatía nosotros estábamos hablando de cómo respetar a las otras personas. Entonces, una cosa es el estilo de comunicación y acá nos dicen que la pregunta 2 es la A. A ver, vamos a ver. El autoconocimiento es un proceso reflexivo que va a repetir a la persona a reconocer cómo piensa, siente, actúa y cómo se relaciona con los demás. Relaciones según corresponde a las áreas. ¿No? A ver, Marco se ha propuesto seguir una maestría en Derecho Penal en el extranjero. Ya, se ha propuesto. Entonces quiere decir que es una motivación. ¿No? Luego tenemos Lucero, considera muy importante el ser reconocido por la comunidad en donde vive. Ya, valores, ¿no? Reconocimiento, que es lo que yo más valoro. La C. Sebastián es un joven a quien se le identifica fácilmente por ser muy expresivo y alegre. Es un rasgo de personalidad. Y entonces quedaría, en este caso, la D. Sara es una joven estudiante que destaca en la comprensión de textos filosóficos, ¿no? Tiene que ver con actitudes. Entonces el ejercicio 2
sí es la alternativa A, ¿no? Ejercicio 2 sí tenemos como alternativa A. Pero vamos al ejercicio 3. Algunos compañeros dicen la A. A ver qué dice el resto. Alguien que piense de manera distinta. A ver, la A nos dicen. Vamos a ver ejercicio 3, ¿no? Dicen, los estilos de comunicación determinan la calidad de la interacción social. Con respecto a esto, identifique la afirmación o afirmación es compatible con el estilo pasivo-agresivo, ¿no? Dice, Aldebarán, ante el temor de ser criticada por su pareja, evita expresar su disconformidad ante un comentario de él, ¿no? Ya. Ante el temor de ser criticada. Ese más parece un lenguaje pasivo, ¿no? Porque no vemos la agresividad acá en la uno. Ante el temor de ser criticado, evita expresar su disconformidad. Este más parece pasivo, pero no agresivo. Luego dice, Teófilo tiende a vociferar cuando uno de sus empleados no acata sus directivas sin importar quién esté presente. Este es agresivo, ¿no? Y el 3, ¿no? Ante la mortificación que le produce cumplir con las órdenes de su padre, le hace gestos burlones cuando él le da la espalda, ¿no? Entonces acá vemos, eh, por un lado, el criterio pasivo, ¿no? Y por el otro lado tenemos la parte agresiva, ¿no? Al momento de hacerle gestos burlones cuando él le da la espalda. Entonces, la respuesta correcta en la pregunta 3 es la alternativa A, ¿no? Solo la número 3. Bueno, vamos con el ejercicio 4.
Ya, la mayoría dice la C. A ver, alguien que tenga otra alternativa. No. Vamos a ver qué dice la 4. Dice, la autoestima se expresa en niveles. ¿No? Identifique el valor de verdad B o F de las siguientes afirmaciones relacionadas con la falsa autoestima. Penélope fue amonestada en su trabajo por llegar tarde, situación que nunca había sucedido. La 4, Penélope fue amonestada en su trabajo por llegar tarde, situación que nunca había sucedido, sin embargo, prefiere no reclamar y mantenerse callada. Ya, ¿no? Eso muestra una actitud de autoestima baja más que todo, no falsa, ¿no? Prefiere no reclamar y mantenerse callada. Luego dice, Mixi es consciente de que no domina las matemáticas, pero se ha propuesto esforzarse más para superar este problema, ¿no? Entonces, vemos que más bien la segunda nos habla de una autoestima. Una autoestima alta, es consciente que no domina las matemáticas. Entonces, al darse cuenta que no domina, se ha propuesto esforzarse más para superar este problema, ¿no? Y luego tenían la número 3, Lian se presenta a una entrevista con una sonrisa y aparenta seguridad. Aparenta, ¿no? Quiere decir que no está seguro, cuando interiormente sabe que no tiene las condiciones para acceder al puesto. Entonces estamos hablando ya de una autoestima falsa. Entonces, las dos primeras son falsas y la tercera es verdadera. Entonces, la alternativa correcta es la letra C. ¿Ya? En la 4 tenemos que la C. ¿Ya? Vamos con la otra pregunta. Pregunta 5. Profesor, disculpe, no se ve las diapositivas. Está compartiendo pantalla. Ya, a ver, acá está la pregunta 5. Ya, a ver, la mayoría dice que es la A. Alguien que tenga una alternativa distinta. A ver,
A ver, ¿qué nos dice? Los estilos de comunicación determinan la calidad de la interacción social. Con respecto a esto, identifique la afirmación o afirmaciones compatibles con el estilo asertivo. Esculapio, por su forma de expresarse, es considerado por sus compañeros como un modelo a seguir en la resolución de conflictos interpersonales. No, no, justo el asertivo eh, trata de expresar lo que piensa, siente o trata de expresar su punto de vista sin ofender a las otras personas. Entonces, cuando logra evitar la ofensa, eh, ya no aumenta el conflicto, ¿no? Sino que más bien tiene una postura al diálogo, no tiene una postura a poder llegar a un consenso. Entonces, en este caso, vemos que la uno sí responde al estilo asertivo. Y la 2 dice a tus pares, considera que al discrepar con otras personas, éstas se van a enojar con él. Por lo tanto, tiende a evitar esta situación. Ah, y la 2 está hablando de un estilo pasivo, ¿no? Pero no quiero discrepar, no quiero dar mi punto de vista, porque si no las demás personas se van a enojar. Luego tenemos la 3, les comenta a sus compañeros que hay que imponerse sobre los demás para ser respetado. Sí, esto es como que más agresivo, ¿no? Busco ser respetado. Entonces, en el ejercicio 5, eh, la alternativa que más se alinea, ¿no? En este caso sería la uno, solo la uno sería la letra A. La letra A, ejercicio 5, ¿no? Vamos al ejercicio 6. A ver, ejercicio 6. Ejercicio 6 dicen la E, dicen, ¿no? Alguien que tenga otra alternativa en el ejercicio 6. Ya, si tuvieran que elegir otra alternativa, ¿qué otra alternativa elegirían? A la D, dice por acá Vania. Ya, a ver, en el chat que otro dice, si me dieran la opción, marcaría la B. Morales también dice la B, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es. 6. Epifanio fue abandonado por sus padres siendo un niño.
Sin embargo, eso no fue impedimento para tener una adecuada autoestima. En su caso, le ayudó mucho al sentirse querido por sus tíos y abuelos. De ello se puede concluir que el agente formador de autoestima de este caso fue la autoobservación, no tiene nada que ver, ¿no? Los parientes lejanos, tíos, abuelos, podría también considerarse lejano, ¿no? Puede ser, ¿no? La ven, los progenitores no, porque en este caso fue abandonado por sus padres, pues, ¿no? Entonces la A y la C descartado. Los grupos de pares, ya, el término pares por lo general se utiliza para hacer sinónimo de, de compañero, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando, soy profesor, mi grupo par sería otro profesor, ¿no? Entonces vemos que no ha sido criado por otro niño, entonces la D también estaría descartado, ¿no? Entonces estaría entre la B y la E, ¿no? Los otros significativos. ¿Ya? Entonces, para el creador de la pregunta, ha considerado la alternativa E, ¿no? Las personas significativas son generadoras de buena autoestima. Las personas importantes, además de los padres, suelen ser los abuelos, los tíos, eh, un primo mayor, ¿no? A veces hasta una vecina, ¿no? Entonces la alternativa correcta sería E, ¿no? Los otros significativos. Vamos con la pregunta 7. A ver, acá pone la 7, la E, ¿no?
La 7 la E. Algunos han colocado la C también. Vamos a ver cuál es la alternativa entonces. La C y la E, la C. A ver, vamos a ver qué nos dice, ¿no? Los estilos de comunicación determinan la calidad de la interacción social. Identifique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones relacionadas con el estilo. Uno, Grimanesa afirma que sus estudiantes solo obedecen sus órdenes cuando emplea una mirada intimidante con ellos. En este caso se evidencia un estilo agresivo de comunicación. ¿No? Sí. ¿No? Está intimidando. Vemos que nos muestra una agresividad, ¿no? Entonces, la primera sería verdadero. Fremont dice, persiste de manera respetuosa en defender su derecho a emplear el estacionamiento para discapacitados. Ella recurre a un estilo pasivo-agresivo de comunicación. Pero vemos que en ninguna manera Febronía ha sido agresiva, ¿no? Ni tampoco ha sido pasiva. Más que todo ha sido una persona asertiva, ¿no? Persiste de manera respetuosa, ¿no? Es una característica del asertivo en defender su derecho, porque el asertivo defiende su derecho y también respeta el derecho de los demás. Ampliar el estacionamiento para discapacitados. Entonces, eh, vemos que en este caso la alternativa 2 es falso, ¿no? Y pasamos a la tercera, ¿no? Se realiza intencionalmente con descuido la limpieza de su cuarto ante el desagrado que le causa esa tarea asignada por su madre. En esta situación se exhibe un estilo pasivo-agresivo de comunicación. ¿Mm? Entonces, vemos intencionalmente, ¿no? Entonces, vemos ahí de manera pasiva y el agresivo lo que le causa a la mamá, porque él sabe que le causa un desagrado a la mamá, ¿no? Entonces, la uno y la 3 son verdaderos, ¿no? Entonces, si la uno y la 3 son verdaderos, la respuesta correcta en este ejercicio sería la letra C, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Vamos al ejercicio Profesor, 8. ¿Sí? ¿Te escucho? gracias. ¿Por qué la opción, la primera opción sería estilo agresivo de comunicación? ¿No sería pasivo-agresivo? En la primera es agresivo porque está mirando y intimidando a ellos. Y no vemos dónde ella está actuando de manera pasiva, ¿no? Pasiva-agresiva es cuando uno actúa de manera pasiva, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene algo escondido que va a sacar provecho, ¿no? Por eso es como que en el audio acá, ¿no? En el tercero es pasivo-agresivo porque en el tercero él intencionadamente se descuida la limpieza para agredir a su mamá porque su mamá le sirve un desagrado, ¿no? Es como cuando uno lo hace con mala intención. Ah, yo sé que a mi papá no le gusta que yo llegue tarde, pero llego tarde, ¿no? Le digo que se me fue la hora, le digo que algo sucedió y le genero esa molestia a mi papá. Entonces, un estilo pasivo-agresivo. Pero en el de Grimanesa solamente es agresivo. Por eso que la uno y la 3 son verdaderos. Vamos al ejercicio 8. Bueno, gracias.
Y algunos dicen la D. A ver, ¿alguien cree que es otra alternativa? Ya, la pregunta dice, Alice y Susana postularon a la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Sin embargo, no lograron ingresar. La primera reflexiona. Estuve cerca de alcanzar una vacante, seguiré intentando porque sé que lo lograré. En cambio, a Susana se le ve cabizbaja, con un caminar lento. Las áreas en las cuales se evidencia la autoestima de la postulante son, a ver, la parte afectiva, vemos que no, ¿no? Porque vemos que allí no llora, no se pone emocional, no se pone triste, tampoco se pone alegre. Entonces, afectiva no es Ale. Relacional tampoco, no tiene nada que ver que vio a personas, los abrazó, les contó, tampoco. Conductual, no hemos visto ningún movimiento o no nos narra ningún movimiento, ¿no? No a que corrió de alegría, saltó de alegría, no. En la parte cognitiva sí, ¿no? Porque la parte cognitiva tiene que ver con el pensamiento, la creencia, la percepción que tiene. Entonces vemos que en este caso la parte cognitiva sí está en Alice, ¿no? Y vemos que la única cognitiva, entonces por descarte sería la D. Es la única cognitiva y vemos que coincide con conductual, ¿no? ¿Por qué? Porque Susana sí tiene un movimiento, ¿no? Conductual, cabizbaja, camina lento, entonces ya va mostrando el área conductual. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso sería la D, cognitivo-conductual. Vamos al ejercicio 9.
Ejercicio 9, ¿qué nos dicen en el ejercicio 9? Mm, Dice, los estilos de comunicación permiten inferir el nivel de autoestima de las personas que la emplean. Con respecto a lo anteriormente expuesto, es correcto afirmar que el estilo de comunicación asertivo se asocia con una falsa autoestima. Eso es falso, ¿no? El estilo de comunicación agresivo implica siempre una baja autoestima. Mm, Podría ser, ¿no? El estilo de comunicación agresivo implica siempre baja autoestima. Y el 3, el estilo de comunicación pasivo se evidencia en el derecho a discrepar. Vemos que la uno y la 3 son falsos, ¿no? En este caso, para el creador del ítem, ¿no? Nos dicen que la alternativa correcta es la C. La alternativa correcta en la 9 y la C. Vamos con el ejercicio 10. Ya, acá me dicen, ¿por qué no la ve? Me dicen, ¿no? ¿Por qué no la ve? ¿En cuál? ¿En la 10 o en la 9? Creo que es en la 9, ¿no? ¿Por qué no la ve? Porque la B decía la 2 y la 3, ¿no? Y la 3 decía el estilo de comunicación pasivo se evidencia en el derecho a discrepar. Pero recuerden que el pasivo no discrepa. El que discrepa es el asertivo. El pasivo solamente se queda callado y obedece, ¿no? Por eso que no sería la 3. Y en la 10 tenemos que la alternativa correcta nos dice, la distorsión de la imagen corporal es el conjunto de alteraciones presentadas en la percepción del propio cuerpo en cuanto a tamaño y forma. Identifique la afirmación o afirmaciones correctas respecto a esta alteración. Patricia, ahora que es una adolescente, está más delgada y alta. Se siente bien porque sus padres de jóvenes también tuvieron esa contextura. Fernanda es una joven de contextura gruesa. El nutricionista le indica que ello es normal y que solo tiene que cuidar su dieta. Saori está muy delgada y todos sus seres queridos se lo hacen saber. Sin embargo, ella se ve obesa y desea seguir bajando de peso. Entonces, la distorsión de la imagen corporal, o sea, la persona que la padece se obsesiona por algún aspecto de su físico. En este ejemplo, Saori está presentando una obsesión por la delgadez. Entonces, la alternativa correcta en la 10 sería solo la 3, ¿no? La alternativa E.
Bueno, chicos, por el tiempo me indican que hemos culminado. Nos estamos viendo la próxima semana. ¿Sí? Un abrazo, cuídense.